Continuando con la cuarta unidad, en la parte que estamos personalizando el diagrama de Gantt de seguimiento, vamos a anotar el nombre de los recursos sobre las barras del Gantt de seguimiento, que están compuestas por las tareas que son críticas y las tareas que son normales, que tienen margen de demora total. Entonces vamos a entrar estando en el diagrama de Gantt con clic derecho en cualquier parte en blanco, le decimos estilos de barras, como veníamos haciendo, y personalizamos entonces lo que son las tareas críticas y las tareas normales. Las tareas críticas le anotamos entonces el nombre de los recursos. Cuando estamos trabajando, como en el caso que estoy ahora, donde el botón de información del texto no aparece por la configuración que tiene el monitor, que está en una configuración para trabajar gráficos en AutoCAD, no alcanza a verse el botón, este mismo botón, en esta parte externa. Y eso, cuando lo tenemos así, podemos suplirlo escribiendo el nombre exacto de lo que queremos escribir. Si nosotros nos paramos en las tareas críticas, vemos que tiene el porcentaje completado, que es del término con que vamos a seguir trabajando en el ejemplo del taller, que vamos a hacerlo por porcentaje completado, habiendo otras formas de hacer seguimiento más puntuales. Pero como no se ven todas, vamos a hablar de porcentaje completado. Y en esas tareas, en la parte de arriba, podemos anotar que aparezcan los nombres de los recursos. Como les digo, si estuviéramos trabajando con un monitor personalizado que sea más amplio, no podría aparecer lo que aparece aquí, este botón. En ese caso, como estoy en esas circunstancias, ustedes seguramente en sus equipos pueden estar diferentes en el momento de practicar. Vamos a anotar nombre de los recursos. Arriba que aparezca nombre de los recursos. Seleccionamos, activamos para escribir. Aquí esperamos que nos aparezca la barra. Nombres de los recursos y aceptar. Vemos cómo va a aparecer en las tareas normales el nombre de los recursos. Ahora hagámoslo para las tareas críticas. Parámonos de nuevo sobre el diagrama de Gantt de seguimiento, en cualquier parte en limpio, estilos de barra. En estilos de barra ya nos paramos en tareas críticas. Las tareas críticas le decimos lo mismo en el texto, que en la parte de arriba nos aparezca nombres de los recursos y aceptar. Ya tenemos el dato del nombre de los recursos, teniendo este cronograma ya depurado con el paso que hicimos, que está dentro del libro mío, el tema, donde dice que cuando estamos en el cuarto capítulo de dirección de proyectos, debemos de refinar el cronograma, y ya refinamos todo lo correspondiente al diagrama de Gantt de seguimiento. Pasamos a la fase de ejecución y guardamos la línea base del proyecto. Todos estos temas los van a encontrar ustedes en mi libro, en esas páginas muy ampliado, muy detallado. El procedimiento para guardar una línea base y la advertencia al guardar la línea base. Entonces entremos en materia metiéndonos en el diagrama
en el proyecto de la nueva planta, vamos a guardar la línea base. Continuamos en lo que es GAN de seguimiento. En esa parte vamos a activar, entonces, para poder ver las barras de GAN de seguimiento en el diagrama de GAN, y además podemos mostrar lo que en el primera parte de esta cuarta unidad hablábamos. Les comentaba que si mostramos la tabla de costo, esta información se va a enriquecer cuando guardemos la línea base. Vamos a ver que cuando guardemos la línea base, en todas las tareas se va a guardar el costo previsto. Y al guardar el costo previsto, también se va a guardar todos los términos que aparecen en cada tarea, que aparecen en las estadísticas del proyecto. En cada tarea vamos a guardar lo que es las fechas de comienzo previsto y de fin previsto, retomando la actual. Y la duración también, la duración actual del proyecto se va a guardar en lo previsto, el trabajo total del proyecto, y el costo previsto también se va a guardar ahí. Y todo lo que es previsto queda congelado para comparar con lo que vaya sucediendo con el tema real mientras vamos haciendo el seguimiento. Y mientras vamos haciendo el seguimiento se va calculando la duración restante. En este caso la duración restante es la misma, el trabajo restante es el mismo, el costo restante es el mismo. A medida que se va consumiendo la duración, el trabajo y el costo, va quedando aquí la diferencia hasta volverse cero o negativa si sobrepasamos el presupuesto. Así la duración también, cuando guardamos las fechas, se guardan las fechas en previsto, y apenas estemos haciendo el cálculo de los avances de las tareas, se va anotando las fechas reales con que va quedando y qué variación hay con respecto a todo el proyecto, si se adelanta o se atrasa. Esta vista es muy importante para el control y debemos mantenerla activada, por eso es la razón de las buenas prácticas de tenerla presentada en esta barra de acceso rápido. Entonces, ¿qué es guardar la línea base? Es congelar la información. ¿Por dónde hacemos eso? Por proyecto. Miren que establecer línea base es el nombre que le da esta versión de Project a ese procedimiento. Lo mismo que la versión 2010. Los que trabajen en 2007 se decía guardar línea base. Si nos paramos ahí, abrimos el menú, aparecen dos opciones. Si yo tengo la línea base ya guardada, podría borrarla. Si la establecemos, es por este lado. Con respecto a borrar la línea base, anteriormente en las versiones anteriores de Project, de la 2003 para atrás, no existía esa opción, porque es un peligro que se cambien los datos básicos en un proyecto que se está controlando por una interventoría. Estos datos de la línea base deben congelarse tanto que con todas las variaciones del proyecto la mantengan para poder cómo se va a comportar el presupuesto. Si yo la borro, puedo crear otros costos y tener una diferenciación en lo que realmente era el costo previsto real con lo que inicialmente inició, y después se cambiaría. Para las interventorías del proyecto es importante que se congele la información del primer cronograma
y que se guarde el dato del costo previsto. Es una forma de controlar bien el proyecto en cuanto a los costos que va marcando el proyecto. Como les decía anteriormente, la contabilidad es la historia patria de todo el proyecto y se maneja la contabilidad. Por otro lado, actualmente no se factura no es común facturar por los datos del proyecto, y es importante tener eso en cuenta. Entonces vamos a establecer la línea base. Uno establece la línea base para el proyecto completo o para un plan provisional. El proyecto establece para un plan provisional cuando yo no hemos armado toda la logística del cronograma y pudiera guardarlo por partes. No es buena práctica eso. Se debe manejar, hacer el cronograma inicial y guardar el proyecto completo. Hay otra opción que es cuando más adelante después de guardar la línea base, se crea una nueva tarea. Los proyectos por lo general navegan y durante su desarrollo y seguimiento aparecen otras tareas, y en esas otras tareas también hay que guardar la línea base. Por ejemplo, si yo tuviera aquí que no tenemos planos eléctricos que no están acá porque no quisimos hacer una ampliación de todos los términos, y luego se acuerdan de ellos, hay que anotar esa tarea de planos eléctricos, calcular su costo, guardar la línea base de esa tarea seleccionada. Nos paramos, digamos, en esa tarea. En este momento no se activa porque tengo abierta la ventana, y se guarda las tareas seleccionadas y hace uno que resuma la información de la línea base para todas las tareas de resumen y las subtareas o tareas de resumen seleccionadas, o sea que recoge toda la información. Como esto es un ejemplo muy rápido de lo que se puede hacer con el proyecto para esta diplomatura, pues es importante que tengan en cuenta esa situación. Ahora vamos a guardar la línea base para todos. Entonces, establecer una línea base para el proyecto completo y aceptar. Observen, al guardar la línea base se recoge entonces el costo previsto, es el mismo, y el GAN de seguimiento, el diagrama de GAN de seguimiento tiene en estas partes grises, es la línea base. Esa es la información que se congela ópticamente con respecto al desplazamiento que eso puede tener. Esa situación es muy importante tenerla, porque si yo les muestro por aquí un proyecto que puedo tener de uno de tantos que hice para Cadenalco, quiero hacerle el paréntesis para mostrarles, por ejemplo, ese proyecto. Vamos a ver si está por acá en archivo. Abrir archivo, y en el equipo yo les tengo guardado ese ejercicio. Candelaria el Tesoro es el que se ve en mi sitio web. Voy a mostrarles aquí lo que sucede entonces cuando uno guarda la línea base en cuanto al desarrollo del proyecto. Es muy importante tener la historia. Por ejemplo, en este proyecto, que se le hizo un control en mayo 15 del 99, este fue uno de los tantos controles guardados, ya casi para terminar, o tanto no, llevaba un 41%. Esta historia queda. Estas eran las barras anteriores. Esas barras, este proyecto comenzó un año antes, en el 97, y uno parado aquí en la barra aparece la fecha de cuándo fueron esas tareas programadas. En la historia
del proyecto, al cerrar el proyecto, queda esta historia de por qué motivo el proyecto se retrasó. Puede dejar uno hasta notas, no sé aquí qué dice, pendiente estudio penetración para propuestas de obras. Así se guarda la historia de un proyecto que se retrasó. El proyecto arrancó en un año y se tuvo que parar por problemas estructurales del terreno. El Candelaria El Tesoro o el Centro Comercial El Tesoro de Medellín, cuando se estaba haciendo las obras civiles, se tuvo que parar para poder construir unas pantallas para contención de la montaña, para que no se fuera a derrumbar, y pudimos hacer eso. El constructor, que en esa época hizo la obra civil, separaron las obras de desarrollo de la infraestructura para luego continuar, y aquí quedó la historia. Esa es la forma de guardar la línea base, y es muy importante. En cuanto a costos, no vamos a hablar de eso, pero en cuanto a tiempos, observen el desplazamiento que tuvo ese proyecto en ese control, que al final del proyecto, pues este es un proyecto de muchas tareas, vamos a mirar a ver aquí hasta dónde llegamos. Esta tarea eran 183, apertura al público del almacén. Esta era la fecha que tenía tentativa, apertura al público el 15/10 del 98, y la programada fue para, no aparece en este momento aquí, pero es la misma fecha de fin de estas estadísticas. Miren, las estadísticas estaba para el 15/10 del 98, y de acuerdo a ese seguimiento, la fecha actual estaba marcando que ya no sería para el 98, sino para el 99, el 14/10, un año prácticamente. Eso es muy importante para el seguimiento del proyecto, guardar la línea base. Con este ejemplo real, ustedes pueden darse cuenta de la situación, cómo se debe manejar esto. Sigamos entonces con el primer seguimiento. Aquí todo está establecido de que va a arrancar bien. Quién sabe qué va a suceder con este proyecto en el futuro. Y quedaría ese registro. Y si una tarea se retrasa, debemos anotar, ya siguiendo la tabla de entrada, no la tabla de costo, podemos hacer notas de las demoras. Si nos paramos en cada tarea, por decir en esta, en lo que es notas, se puede hacer la nota correspondiente a lo que vaya sucediendo, y así va quedando un archivo para un análisis ex post posterior del proyecto. Si se va a repetir, ya tiene historia. Entonces tenemos esa situación, y en el ejercicio del taller de la diplomatura yo les estoy diciendo que hagamos el primer seguimiento, y únicamente vamos a hacer seguimientos por porcentajes, porque en el proyecto sería eterno mostrar la cantidad de formas, o no son muchas, pero la posibilidad de hacer los seguimientos. Los métodos para hacer seguimiento para control de proyectos, que corresponden a la cuarta fase, aquí se los menciono. Se puede hacer un seguimiento y control del proyecto por porcentaje completado, es lo que pido en este caso, que es una información más global, no es tan puntual, y también dice mucho, y vamos a hacerlo por ese lado. Otra forma de hacer el control es hacer el seguimiento y control del proyecto, actualizando las fechas reales de comienzo y de fin de las tareas que han terminado, porque muchas veces se adelantan. Para eso hay una vista especial que la veremos en el libro mío, y se conoce pues la forma de hacer eso, actualizando el trabajo completado de la tarea vigente hasta la fecha de control del progreso, hasta la fecha que leamos en la fecha de estado. Y esto ya habla del trabajo, pensando en la fórmula que duración es igual
a trabajo por el número de unidades de los recursos, que es como trabaja internamente el project. ¿Qué es trabajo en project? Es el esfuerzo hecho por los recursos en el desarrollo de cada tarea que en su tiempo estimado. Eso es trabajo parecido al de física. Entonces se habla con respecto al movimiento. Otro es actualizando el trabajo real por tarea en todo el periodo de su duración y para todos los recursos que intervienen en el formulario de tareas correspondiente al trabajo del recurso. En el formulario de tareas correspondiente al trabajo del recurso. Otra forma es actualizando el trabajo real realizado por cada recurso por periodos parciales de tiempo establecidos para el control, ya sea en minutos o en horas o en días, en semanas o en meses, que presente la fase temporal del proyecto, de la lista de uso de recursos o uso de tareas. Esas información se consigue en esta página 191 de mi libro. No vamos a entrar en esos detalles. Otra forma de hacer seguimiento y control del proyecto es actualizando el trabajo real del proyecto hasta la fecha del control del progreso, reportando que todas las tareas o subtareas se han cumplido de acuerdo con lo programado. Esta la podemos hacer en este seguimiento, que es fácil de decir que uno diga se ha cumplido de acuerdo con lo programado. Hay forma de decirlo con todas las versiones de Project. Y el séptimo paso es un seguimiento y control del proyecto, combinando todos esos varios procedimientos. Entonces nosotros no vamos a trabajar sino por porcentaje completado. Seguimiento y control del proyecto por porcentaje completado. De modo que para los estudiosos les queda el libro mío para la información y comprender exactamente cómo se hacen los seguimientos. Sigamos aquí, esta de Candelaria el Tesoro, voy a cerrarla y seguimos con esta. Entonces, hay procedimientos de difundir estos cronogramas que también hablo dentro de las funciones o el proceso de gestión de los proyectos. Este cronograma, por ser un cronograma pequeño de una empresa, se puede tener en la empresa y pudiera uno difundirle a cada uno de los recursos de la empresa sus tareas. Si nosotros nos vamos por acá, por este filtro, y decimos por este filtro, que voy a mostrarle a los alumnos, seleccionar todo, seleccionar las tareas del alumno y aceptar. Yo puedo mostrar las tareas del alumno nomás y hacérselas llegar, así sucesivamente para cada uno de los recursos y hacérselos llegar. Y si estamos trabajando con el servidor de Project, él retoma el cronograma y se encarga de administrar y saca formatos para preguntar por las tareas. Es una herramienta que se le creó al Project por Microsoft, pero también se puede manejar particularmente a través de correos electrónicos, informarse o crear un sitio web para el proyecto. Hay muchos procedimientos también, que es un tema largo que hablo en mi libro de cómo hacer el control. En este caso, digamos, las tareas del alumno, ahí le van a aparecer incluso con las que tiene la compañía. Y uno puede estar preguntando por el estado de las tareas. Si yo quiero, entonces, quito los filtros, selecciono todo y aceptar. Otra cosa es decirle por filtros que muchas veces por vista podemos hacer ciertos filtros, como por ejemplo mostrarle, si es una empresa,
grande, un proyecto grande. A los directivos, al presidente de la compañía, en este caso digamos a la junta directiva, se le podía presentar las tareas de resumen solas. ¿Y cómo podemos? Hay varios filtros para hacer eso. Uno de ellos es por acá. Y le digo aquí que tareas de resumen, en que como las llama el project a las tareas que yo llamo WS. Y yo puedo presentar un cronograma aquí para la alta dirección y irle reportando cómo van las cosas. Y ellos no ven las subtareas o tareas EDTs, sino que a ellos les interesa es cómo va el proyecto en términos generales. De modo que es muy importante esas presentaciones, y una de las técnicas de seguimiento y control es esa, es conocer cómo se llevan las cosas. Si yo hago aquí, le digo entonces que todas las tareas, o puedo devolverme simplemente por acá. Bueno, teniendo eso presente y las formas y procedimientos, vamos a hacer lo que pregunta el taller del módulo. El taller del módulo dice que suponga que se ha cumplido todas las tareas en una fecha de estado que sea igual a la última fecha del trámite de importación, o sea que el trámite de importación, la fecha última es el 21 de mayo del 2013. Esto aquí, la configuración de esto está un poquito muy amplia, la puedo recoger similar a la otra para que tenga la misma presentación. Y todo lo que se haya cruzado en ese proyecto se le haga seguimiento. No es lo normal uno demorarse tanto para un seguimiento. Sé que el proyecto arrancó el 1 de febrero. Hoy estamos en una fecha, digamos que es el 17. Si esto fuera real, ya se debían haber cumplido algunas fechas a partir de las primeras. Y podemos hacer un control, suponiendo que el tiempo ha transcurrido. Como les decía, el PMBOK en su guía del PMI, que es el PMBOK, dice que hay que hacer seguimiento cada 10% del tiempo de lo que dura el proyecto. En este caso dura 196 días, o sea que cada 19.6 se acerca a unos 20 días. Cada 20 días se debería hacer un seguimiento, por lo menos con comité de proyectos o con reunión de los responsables, porque mis experiencias, mis buenas prácticas, uno como trabajando en una PMO debe hacer seguimiento diario para ahorrar imprevistos y que el proyecto se cumpla. Pero como máximo de tiempo espaciado para uno hacer seguimiento es cada 10% del tiempo. Pero si un proyecto es muy largo, un proyecto que demore 5 años, como el proyecto Ituango que se va a hacer, pues hombre, sería pues muy espaciado hacer eso. De modo que es muy relativo. Lo importante es que se mantenga un control a diario. Entonces, para hacer eso, existen varias líneas de progreso. Yo no les voy a hablar sino de la que en mis buenas prácticas he acostumbrado a hacer. Pero ustedes pueden estudiar eso en mi libro, creando pues líneas de progreso. Aquí tengo hasta la fase de cierre y voy a mostrarles las líneas de progreso. Las que existen. Aclaración para el uso de las líneas de progreso. Las líneas de progreso son las siguientes. Establecer una línea de progreso. La línea de progreso para el control del progreso en fecha de hoy.
Eso es una forma, la van a encontrar en la 169. En fecha de hoy, ¿qué pasa? Que el proyecto, si usted lo guarda, no se congela esa fecha, sino que siempre que lo abre se le va a correr la línea de progreso para la fecha en que abra el proyecto. Otra es línea de progreso seleccionadas. Esto también lo manejo y se describe en la página 168. No son, pues dentro de estas son varias, y la que más podemos utilizar es en la fecha de estado del proyecto. Lo otro lo van a conseguir ustedes por acá. Entonces vamos a establecer una línea de progreso seleccionada, mostrando siempre la línea de progreso actual en la fecha de estado. ¿Cómo se hace eso? Nos metemos al proyecto, abrimos el proyecto y parados en el diagrama de Gantt con clic derecho, en todas las versiones de Project, desde la 2003 por ejemplo, existe línea de progreso. Esa línea de progreso se crearía ahí, pero vamos a hacer una cosa previa. Vamos a decir en qué fecha de estado vamos a hacer la línea de progreso. Tenemos que los trámites de importación, yo les digo en el taller que tomen la última fecha, la fecha límite, como si hubiéramos a hacer el primer seguimiento y nos hemos descuidado del 10%, porque ya han transcurrido varios días. Es que fíjense que está terminando esto el 21 de mayo y aquí comenzamos el 1 de febrero. Entonces tenemos 4 meses, febrero, marzo, abril y mayo, de separación. No es lo corriente, pero por efectos didácticos vamos a hacerlo así. Entonces, para establecer una fecha de control del proyecto por fecha de estado, en todas las versiones se puede establecer por información del proyecto. En información del proyecto les hablaba entonces de esta fecha de estado. Aquí yo ya la tengo establecida para el 21/05/3, incluso puede poner uno la hora. Normalmente cuando ustedes hagan el ejercicio, esto no está digitado, NOD. No puede ser con minúscula o con mayúscula. Y aparece así. Entonces yo voy a establecer una fecha de estado y en información del proyecto aparece NOD. Busco la fecha de estado para el 21 de mayo, día martes. Y vamos a suponer que el tiempo realmente ha transcurrido para esa fecha, porque ahora está recogiendo la fecha actual en que estoy haciendo el ejercicio. Digamos que usted esté en mayo 22 en su oficina de proyectos, pero usted visitó el proyecto o se reunió con la gente el 21. Esa es la fecha de estado, puede ser el mismo día, y aceptar. Entonces lo primero que hay que hacer antes de establecer la línea de progreso, para que de una vez se marque, aunque si se equivocan el mismo project le dice usted debe establecer la fecha de estado del proyecto. Aquí está en este menú las líneas de progreso seleccionadas que se puede manejar en Project. No les voy a hablar de todas, sino de una. Lo otro lo encuentran en el libro. Mostrar en la fecha de estado del proyecto la línea de progreso. Pues si fuera en la fecha actual, es como les digo, la fecha se va corriendo y es mejor manejar una fecha de estado que se congela, guarda el archivo. En cualquier época lo puede abrir, como abrí yo el proyecto de Candelaria ahora, el tesoro, y ven que estaba ese control ahí. Es la misma vista que está en mi sitio web. Pasamos al otro ficho y dice estilos de línea.
Por omisión el proyecto tiene este tipo de línea, donde se pega la línea de las tareas que no han comenzado, tan pronto se cumplan al 100% se suelta, es como si estuviera pegado un caucho de las tareas al comienzo de las tareas, y a medida que voy reportando ya se va soltando. Reemplaza la barra de seguimiento que tiene internamente las tareas. Entonces, si el proyecto es amplio, yo podía también establecer con esta forma del punto de progreso, pero tapa, como vamos a ver. Y una cosa que debemos de anotar es que de un formato para la fecha de estado que yo establecí. Como este proyecto navega en un solo año, podemos poner este y aceptar. Observen que aquí está el 21 de mayo, pero como estos puntos de conexión en este caso me van a estorbar un poco para la parte didáctica, claro que si yo amplío aquí con el zoom, ellos se van desplazando, pero es importante, a medida que se van cumpliendo, el botón se va corriendo. Pero también podemos suprimir ese botoncito, o como lo llama aquí el project, parado en la línea de progreso. Dando doble clic aparece el mismo cuadro de diálogo, como acabo de hacer. Y le digo formato del punto del progreso. Puede hacer uno varios tipos de formato. Esto también debe ser muy universal, estandarizarse como técnicas de seguimiento para que toda la gente se acostumbre a mirar cómo son. En este caso voy a utilizar simplemente la técnica donde se pega siempre en el comienzo la tarea y ella se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Y hacemos el seguimiento por porcentaje completado. Si nos vamos en la ficha tarea, el proyecto trae porcentajes de 25 unidades por aquí para hacer seguimiento. Pero una de las buenas prácticas que se puede hacer es, por ejemplo, para conservar esta tabla de entrada, parado en duración mientras se hace el seguimiento, o lo pueden dejar durante todo el tiempo, insertar columna. Miren que el proyecto tiene porcentaje completado, tiene porcentaje físico completado, porcentaje de trabajo completado. Incluso pues por aquí, hablando de porcentajes, estos datos son importantes para análisis del valor acumulado. Los que conozcan de eso saben la importancia que eso tiene. Vamos a trabajar por porcentaje completado. De una vez les digo que debemos de pensar siempre, a pesar de que el proyecto tiene porcentaje físico completado, que no hace ninguna variación en el GAN, sino que recoge información de costos, es bueno pensar en porcentaje completado siempre. Si yo tengo una tarea de planos, yo puedo preguntar por qué porcentaje se ha completado. El porcentaje físico completado de pronto es difícil de determinar por parte del recurso, porque no saben dónde está, pero sí en cuanto a porcentaje de tiempo cumplido o de acuerdo con la duración del proyecto. Si yo estoy porcentando en una obra de civil, las obras civiles de aquí que hace ahí a otras obras civiles se pueden manejar entonces por cantidades de horas trabajadas. Y en ese caso, ese porcentaje físico que uno mide lo asume como porcentaje completado. Ese tema lo abro en mi libro ampliamente de cómo se interpreta eso. Entonces, cuando hablemos de porcentaje completado, si son tareas que no tienen rendimientos, que son muy administrativas y que no tienen pues medida de cantidades de horas, se habla como porcentaje completado. Y cuando hablemos de porcentaje de horas civiles nos podemos hablar del porcentaje completado. No voy a hablar del trabajo completado, que estoy hablando de las horas programadas, cuánto porcentaje se ha hecho. El proyecto recoge esa información y en mi libro lo explico muy bien cómo manejar eso individualmente por tarea y día tras día. En este caso el ejemplo es por porcentaje completado.